Buenos días, queridos amados hermanos, amigos. Hoy es domingo, un día especial. Estamos en el día del Señor, ¿no? Y el Señor, llevo tiempo atrás que el Señor tocó mi corazón sobre un tema que es un tema muy especial y muy discutido en medio del pueblo evangélico. Es un tema bastante complicado para algunos. Y yo le doy gloria y honra al Señor, que el Señor nos dejó su palabra, el Señor nos dejó la Biblia, para que cada uno pueda entender lo que está por venir y lo que estamos viviendo hoy en día. Y hay un tema que a mí siempre me llamó la atención, el tema del rapto de la iglesia, ¿no? Entonces, hay personas que dicen que el rapto sucederá eh, sucederá antes de que el anticristo venga. Hay personas que dicen que la iglesia sí estarán en la gran tribulación. Entonces, yo de lo que he visto en la Biblia y según el entendimiento que el Espíritu Santo me lo dio, yo sí entiendo de que la iglesia no está en la gran tribulación, pero sí la iglesia será perseguida. De hecho, ya está perseguida. Hay muchos hermanos persecutados en los países donde todavía hay dictadura, como Rusia, China. Sabemos que en Rusia no se puede predicar el evangelio en la calle. Sabemos que en China están quemando iglesias, pero esto no es desde ahora, sino llevamos ya años y años. Claramente los países que están bajo dictadura, yo vengo de un país donde sí estuvimos bajo dictadura en 89 cuando mataron a Ceausescu. Y yo me acuerdo que mis abuelos, mi abuela que era cristiana, ellos se escondían de la policía al hacer culto al Señor. Se juntaban en casas, cada domingo y cada jueves me parece en casas diferentes, y los hermanos. Lo que sí que sufrían mucho eran los hermanos que tenían que ir a la mili en aquella época, porque en aquella época la mili era obligatoria. Los hermanos que no podían tocar una arma. Entonces ha habido algún hermano que sí que cogió su Biblia con él cuando lo tocó ir a la mili, y me acuerdo que había muchos testimonios de que los coroneles, los comandantes de aquella época, los sargentos, al encontrar la Biblia en sus maletas y cuando los veía que ahorraban, muchos se comieron página con página la Biblia, ¿no? Es triste, pero fue una verdad. Pero gracias a Dios, luego Ceausescu cayó y Rumanía, pues, es un país donde la cristiandad, pues, está floreciendo, está creciendo, ¿no? Entonces el tema de que vamos a hablar hoy, según el Espíritu Santo, me tocó mucho en el corazón estos días. Es el tiempo de rapto y la ira del Señor de la iglesia. Amén. Antes voy a hacer una oración. Padre querido, amado Dios, delante de ti, Señor, sabemos que delante de ti, Señor, dice la Biblia, Señor, que todo entendimiento, Señor, será abierto. Dice la Biblia que te pedamos sabiduría y entendimiento, que tú nos lo das. Tú dices en tus palabras, Señor, que el que busca encuentra y el que toca se le abrirá. Delante de ti estoy con esta palabra y te pido en el nombre de Jesús que nos hables, que nos enseñes, Señor, porque necesitamos prepararnos y necesitamos de ti más que nada en estos días, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Hay un tema, querido, muy especial. He leído el libro de Apocalipsis como 2 veces y hay cosas que el Señor me enseñó. La palabra de Dios nos habla en el libro de Apocalipsis 6. Te pido que te apuntes. Coge un boli y un papel si quieres y te apuntes y que tengas la Biblia a mano para que podamos mirar lo que estoy hablando. Amén. La palabra de Dios nos habla en Apocalipsis 6 de los sellos, querido. Nos habla de unos sellos y empieza a decir acontecimientos desde el primer sello hasta el sexto, que es el versículo 12. Y el séptimo sello no tiene una descripción precisa más bien en la Biblia, sino más bien anuncia las séptimas trompetas. Hay un orden, querido. El séptimo sello anuncia las séptimas trompetas.
que están en Apocalipsis 8 y 9. De hecho, Apocalipsis 8 empieza diciendo: el séptimo sello, cuando se abrió, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. ¿Vale? Y sigue diciendo. Ahora bien, la última trompeta nos aparece en la Biblia en 1 Corintios 15:52, que nos anuncia el rapto. Y voy a estar leyendo la Biblia Telea, que dice: en un abrir y cerrar de ojos, cuando Cristo vuelva, se oirá el último toque de la trompeta, y los muertos volverán a vivir, y nosotros seremos transformados. En este versículo es la única numeración de trompeta, querido, de la Biblia, aparte claramente de Apocalipsis 10, que ahora vamos a estar viendo, pero en la Biblia es el único versículo donde aparece la numeración que dice la última. Apocalipsis 10 nos habla del ángel que puso su pie en la tierra y juró por Dios. Apocalipsis 10 exactamente, me parece que es versículos 6 y 7, que 7 dice de la siguiente manera: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumirá como él lo anunció. El séptimo ángel claramente tendrá la séptima trompeta, porque el libro de Apocalipsis nos dice que habrá 7 ángeles con 7 trompetas. Entonces, dice el séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio, es un misterio de Dios, se consumará como él anunció a sus siervos y a sus profetas. ¿Y quién son estos siervos, estos profetas? Pues hay muchos que hablan en la Biblia. Por ejemplo, Daniel, por ejemplo, Pablo. Hay muchos ejemplos de siervos y profetas. Pero la séptima trompeta anuncia también las 7 copas en Apocalipsis 16. Entonces, dice Apocalipsis 16, y ahora os voy a enseñar porque he hecho un esquema para que nos sea más fácil para entender. Apocalipsis 16 dice: oí una gran voz que decía: desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, es muy sencillo. Nosotros sabemos que la iglesia, quiero dejarlo claro, no estará en la ira del Señor, en la tribulación final, no va a estar. Pero sí, según mi entendimiento y según la Biblia, y lo voy a demostrar, sí que estará al principio, un poco. ¿Y por qué digo esto? Porque el rapto de la iglesia hará que la ira del Señor baje sobre el mundo. Queridos, los primeros 6 sellos es el principio de dolores de Mateo 24, que Jesús mismo anunció, pero el séptimo sello nos abren las 6 trompetas que representan en la Biblia, pues, cambios climáticos, huracanes, temblores de tierra, enfermedades, peste, confusiones, conflictos, guerra, pérdidas de vida, y lo vamos a ver. Pero todo tiene un límite. ¿Y por qué lo digo? Porque Dios es un Dios perfecto. Todo tiene un límite. Y ahora vamos a abrir nuestra Biblia en Apocalipsis 6. Y ahora vamos a ver cómo sí la iglesia va a sufrir, por mi entendimiento, lo que el Espíritu Santo, la iglesia sí va a sufrir mucha muerte en la tierra. Aunque si hasta ahora lo han hecho, hasta ahora sí que se cumplió la palabra, y hay muchas personas que mueren en los países asiáticos por llevar el ministerio. Hay muchos ministerios hay muchos ministros de la palabra, muchos misionarios que mueren por llevar la palabra, porque los matan. Abre tu Biblia, Apocalipsis 6, 9 y 10, y con este versículo me vas a entender de lo que te estoy hablando. Y dice la Biblia de la siguiente manera, voy a leer Telea: cuando el Cordero rompió el 5º sello, vi debajo del altar las almas
de los que habían sido asesinados por predicar o anunciar el Evangelio de Dios. Versículo 10 dice lo siguiente: y ellos decían con fuerte voz: Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo? Pregunta las almas que estaban debajo del altar. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? Preguntan al Señor. ¿Cuándo los castigarás? Ellos son, pues, las almas que lo preguntan, que murieron, vemos en versículo 9, que murieron por anunciar el Evangelio. Murieron hasta ahora persecutados. Entonces, ¿qué pasará? En el versículo 11, el Señor dice: entonces Dios les dio ropa blanca. ¿Por qué? Porque los están esperando el día cuando Jesús venga, porque ellos son la iglesia, es la novia de Jesús. Entonces Dios les dio ropa blanca y les dijo que debían esperar un poco más. Y ahora quiero que prestes bien atención, versículo 11, porque aún no habían muerto todos los cristianos que deberían morir como ellos. Amén. Por eso te estoy diciendo de que todavía no se cumplió el número de cristianos perseguidos y persecutados. Querido, cuando hablamos del fin de tiempos, hablamos de un periodo de tiempo donde la iglesia sufre persecución en la primera parte. Y mi pregunta es: ¿por qué es perseguida la iglesia? ¿Quién la persigue, por ejemplo? ¿Quién se enfada con la iglesia, querido? Tenemos que tener base bíblica. Pues, ¿quién se enfada con la iglesia? Es fácil de averiguar. El diablo, el enemigo de Dios, se enfada con la iglesia. Y ahora vamos a ver a quién utiliza el diablo para que persigue, para que ataque a la iglesia. ¿A quién? Claramente, el diablo sabemos que dice la Biblia que son principados, potestades, ángeles caídos. Y la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra sangre, carne ni hueso, sino contra principados, contra demonios que están en el aire. Aparte de este mundo, hay un mundo espiritual tal cual como es este. Y vamos a ver a quién utiliza el diablo para luchar con la iglesia. La Biblia dice en Mateos 10, 22, dice: todo el mundo, ¿eso qué significa? Todas las personas les odiará a ustedes por causa de mi nombre. Y otra versión dice: por ser mi iglesia o por ser mis discípulos. Ahora bien, si hemos llegado aquí, hemos entendido de quién es aquel que persigue y se enfada con la iglesia y quién utiliza aquel chanclas, aquel demonio, para que persiga a la iglesia. Mateo 10:22 nos lo dice: todo el mundo os odiará por ser mi discípulo, dice Jesús. Y entonces, ¿qué hace el mundo utilizado por el diablo respecto a esto? Pues se enoja contra la iglesia. Querido, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 4 dice: el cual se opone contra Dios y de todo lo que está dedicado a Dios. Es muy fuerte. Hasta aquí, aunque el apóstol sigue hablando más. Entonces Dios Todopoderoso se irá con el mundo y el diablo claramente es el anticristo. Y lo vamos a ver nos vamos a ver ahorita en el libro de Daniel 9:27, donde Daniel sí nos explica mejor para que podamos entender el contexto de la palabra y que podamos entender todo lo que está pasando hoy en día. Pero primero vamos a ir en Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 9 dice, voy a estar leyendo Telea, ¿vale, querido? Porque Dios no nos llamó para castigarnos,
sino para que recibamos la salvación por medio de Jesucristo. Esto que te quede bien claro en la cabeza, ¿vale? Y dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Exactamente, el apóstol habla para la iglesia. Entonces, aquí en estos versículos yo entiendo de que Dios no nos va a dejar en la gran tribulación. El día de la gran tribulación en la Biblia se describe también como ira. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es una parte donde claramente explica que la iglesia será raptada, dice la Biblia, en el aire a su encuentro con el Señor Jesucristo, antes de la gran tribulación, de la ira de Dios, pero recordando Apocalipsis 9 y 6 que nos dice que todavía no se cumplió el número de cristianos que deberían morir, como murieron los que predicaron el Evangelio, siempre teniendo este versículo en nuestra mente. Quiero especificar que el periodo que nos avisa la Biblia del anticristo es de 7 años. Es un periodo que empieza con un tratado de paz que va a ser con muchos, incluyendo Israel. Y este tratado de paz se va a romper a la mitad del tiempo, nos dice la Biblia, es decir, 3,5 años después. En el esquema que yo he dibujado, que os la voy a presentar ahora, en el esquema que yo he presentado, que voy a presentar antes, es justo entre sexta y la séptima trompeta que hay una raya roja. Mirar aquí, la sexta y la séptima trompeta, que hay una raya roja, teniendo en cuenta que la última trompeta, soy malo para dibujar, pero era más que nada para que uno entienda mejor. Hay una raya roja, teniendo en cuenta que la última trompeta es la séptima. En la Biblia, querido, hay un pasaje que sienta el dibujo que yo he hecho, y es que nos clarifica todas las cosas, que está en 2 de Tesalonicenses 2, que podemos sentar el rapto, y ahora voy a explicar. Lo estamos viendo, ¿no? Sería bueno que le das una captura de pantalla y luego pues seguiremos con este dibujo, porque es muchísimo mejor de entender. Ahora voy a explicar dónde podemos sentar el rapto de la iglesia. La iglesia de Tesalónica, querido, quiero que sepas esta historia porque es algo muy bonito, por si no sabías. La iglesia de Tesalónica era una iglesia que el apóstol Pablo amaba con todo su corazón. El apóstol Pablo quería esta iglesia. El apóstol Pablo predicó, fue el pastor de esta iglesia. Y se preocupaba claramente por esta iglesia. La iglesia sufría grandes problemas. En 1 y 2 de Tesalónica, yo la leí muchas veces y me di cuenta de que esta iglesia sufría grandes problemas, que dio sitio a que nazca en medio de esta iglesia ciertas heresías. Y Pablo tiene que clarificar, Pablo va a clarificar las cosas. En la 1 y 2 de Tesalonicenses, y voy a explicar cómo, va a tranquilizar la iglesia. Y lo va a hacer. Y te digo que la primera heresía que yo he visto, que nace en la iglesia de Tesalónica, para sorpresa de alguno, era que después de que este pueblo, esta iglesia de Tesalónica, se convirtieron al Señor Jesucristo, se bautizaron, fueron convertidos con el bautizo de perdón de los pecados, nacieron de nuevo, no les siguió un camino de rosas quizás y de paz como ellos esperaban, sino todo lo contrario. Llegó, dice la Biblia, muerte, enfermedad, persecución en medio de ellos.
Las personas de Tesalónica llegaron a decir y a clamar y ponerse contra Dios y decían, si el apóstol nos predicó la vida eterna y la paz en Jesús, ¿cómo llega ahora la persecución y la muerte? ¡Wow, qué fuerte! Y ahora lo vamos a ver. Y esto, querido, a veces pasa hoy en día en nuestra iglesia, porque hay iglesia que solamente predican un evangelio de prosperidad, y cuando llegan las pruebas, estos hermanos que recibieron la prosperidad, pues se derraman y se desvían y se mueren espiritualmente delante del Señor. El apóstol nos predicó la vida, el apóstol, decían ellos, nos predicaban la vida eterna y la paz en Jesús. Y ahora mismo llega la persecución. Estaban totalmente aborrecidos, en la cabeza de ellos se había hecho un lío. Y en la primera epístola, es decir, primera de Tesalonicenses, veo en la Biblia como el apóstol Pablo manda a Timoteo para que cuide de esta iglesia. Manda a Timoteo para que le dé un equilibrio espiritual a la iglesia, para que su fe no se pierda. Y el apóstol Pablo menciona en uno de los versículos en la Biblia diciendo, no recuerdo, ahora lo encontraré, que dice, temí gravemente y tuve miedo de que no perdáis la fe y la esperanza en que planté en vosotros, dice el apóstol. Claramente me doy cuenta de que el apóstol Pablo plantó la fe y la esperanza por medio de Jesucristo en ellos. Y el apóstol lo dijo, tenía miedo de que no perdíais, tuve miedo de que no perdáis la fe y la esperanza. Y esto pasó. La segunda herejía que yo me di cuenta que existía en el libro en estas epístolas, es que se levantó en medio de la iglesia de Tesalónica, con la muerte que llegó en medio de ellos. Decía, si nos hemos convertido para la vida eterna, ¿cómo morimos ahora? Es decir, ellos creían de una manera tan fuerte en la venida de Jesús, que ellos pensaban, nos convertimos y ya viene el Señor Jesús a por nosotros. Ellos en aquella época creían tanto en el regreso del Señor. Pablo predicaba con tanta fe, Pablo predicaba con tanto poder, de que ellos decían, wow, nos convertimos y el Señor ya viene, el rapto ya está preparado, Jesús ya nos va a raptar al cielo. Pero claramente no fue así. Ha habido enfermedades, ha habido muchas cosas. Y el apóstol clarifica las cosas, queridos, en Primera de Tesalonicenses 4, en el versículo 13 y 14, les explica. Y mira lo que dice, hermanos míos, queremos que sepan lo que en verdad pasa con los que mueren, para que no se pongan tristes como los que tienen esperanza. Y el 14 dice, nosotros creemos que Jesucristo murió y resucitó, y que del mismo modo Dios resucitará a los que vivieron y murieron confiando en Él. ¡Wow! ¡Qué buena explicación da Pablo a los hermanos! Porque ellos estaban desesperados. La herejía llegó en medio de ellos y estaban desesperados. Y la tercera herejía que yo la vi en la Biblia era pues conforme la venida de Jesús, ¿no? Porque la Biblia dice que vino sobre ellos pues el dolor, la persecución, enfermedades, y aparecieron, prestemos bien, ahora voy a leer, dice la Biblia, que aparecieron cartas y falsos profetas que decían, vosotros no sabéis que Jesús, este Jesús judío que vosotros seguís, ya vino, cogió su iglesia y vosotros estáis sufriendo la tribulación, la gran ira de Dios. Wow, entonces el apóstol era necesario que él intervenga, porque al aparecer cartas y aparecer falsos profetas, pues la iglesia se derramó, estaba hecha polvo espiritualmente. Entonces el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses clarifican las cosas y les escribe sobre la venida de Jesucristo y el rapto. En 2 de Tesalonicenses 2, del 1 a 4 voy a leer, y dice lo siguiente, pero con respeto
a la venida de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, y nuestra reunión con Él, donde en las nubes, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Como pasa hoy en día, hay gente que piensa pues de la gran tribulación, que la iglesia pasará, y vamos a ver lo que pasa. ¿Qué dice Pablo? Repito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Ellos estaban conturbados. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra. Hoy en día se conturbe mucha gente por palabra, porque hay muchísima gente que dice, el Señor ha dicho así, profecías falsas, un montón. Yo tengo la profecía que es la Biblia. No os dejéis conturbar ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta. O sea, llegaron cartas, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora bien, que entiendo aquí en el versículo 2, que Pablo explica a la iglesia que no se deje engañar, conturbar, ni por espíritu, ni por carta, ni por palabra, como si fuera de él. En el sentido, ¿qué sentido? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora mismo explico esto. El versículo 3 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo del pecado, el hijo de perdición, que eso es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Wow, qué fuerte! Para clarificar, querido, la tercera herejía, vamos al versículo 1 que dice de la siguiente manera: pero con respecto a la venida de nuestro Señor. Hasta aquí. Escucha, querido, la venida de nuestro Señor puede significar muchísimas cosas en la Biblia. Claramente yo encontré en la Biblia la venida de nuestro Señor puede significar que el Señor viene a por Israel, porque prácticamente hablando el Señor, su segunda venida a por Israel está en Monte de los Olivos, frente al Israel. Entonces puede significar la venida por Israel, puede significar la ira del Señor contra el mundo y puede significar claramente el rapto. Pero vemos como el apóstol clarifica diciendo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra como iglesia reunión con Él, eso significa el rapto. La palabra de Dios es clara. Y en el libro de Corintios, en el libro de los Corintios, dice que nos levantaremos juntamente con Él en el aire, por primera vez los muertos y después la iglesia. ¿Y esto cuándo? Cuando la última trompeta tocará. Amén. En el dibujo yo lo hice. Y he puesto aquí la última trompeta, que es Corintios 15:52. Amén. No nos desviemos de aquí. Segunda de Tesalonicenses, versículo 2, leemos. Segunda de Tesalonicenses, versículos 2, y dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera en el sentido de que el día del Señor está cerca. Aquí tenemos un pequeño dilema. ¿Por qué? Porque si en el primer versículo el apóstol nos habla de rapto de la iglesia, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y reunión con Él, aquí nos habla de rapto, claramente, lo hemos visto. Este segundo nos habla del día Señor que está cerca. ¿Esto qué significa? Pues claramente el día del Señor significa la ira. No os conturpéis con la venida de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque la ira del Señor está cerca, el día del Señor. Y he sacado estos días ciertas respuestas sobre el día del Señor tal cual lo escribe
Y en la Biblia el día del Señor pues significa, como he hablado antes, significa la ira, significa también el rapto, pero también significa el día del Señor, dice el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, no recuerdo, que estaba en el día del Señor cuando él tuvo esta visión, la revelación de lo que va a pasar. Entonces el día del Señor también significa día de ayuno. Entonces, claramente hay un dilema entre el primero y el segundo. Y el segundo nos habla del día del Señor que está cerca. Esto significa, querido, la ira del Señor. Con otras palabras, los primeros 4 versículos se refieren al rapto de la iglesia y la ira del Señor. Y es muy importante entender cómo son conectadas estas 2 etapas. Y tengo otro dibujo para que se entienda. Porque después del rapto de la iglesia, el Señor activa la ira contra el mundo. Después del rapto de la iglesia, el Señor toca el universo, pero no lo hace antes del rapto. Mira el dibujo. Queridos, vivimos momentos difíciles. Vivimos momentos de virus, de cuarentena, de terremotos, de huracanes. Todos estos acontecimientos y muchos más hacen parte del repertorio de Dios para señales antes del fin. O como se dice en la Biblia, principio de dolores. Entonces, la iglesia de Tesalonicenses seguían preguntando a Pablo si todavía no llegó el día del Señor. Claramente, si todavía no llegó. Si todavía no llegó la ira, ¿no? Y Pablo explica para que ellos entiendan y para que nosotros también entendemos hoy en día, en abril 2020, que deberá acontecer antes de que la ira del Señor, de que este día de mucho dolor venga. Tiene que tener más acontecimientos, queridos. En el versículo 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga a 2 acontecimientos: la apostasía y se manifieste el hijo de la perdición, que es el anticristo. 2 cosas importantísimas. Ahora bien, vamos por parte. ¿Qué significa apostasía? Sabemos que la apostasía ya se cumplió la palabra, porque la apostasía ya está en el mundo, aunque no en todo el mundo, pero sigue estando, pues, como hemos dicho antes, en gran manera en los países que están bajo dictadura hay muchísima apostasía. Y vamos a leer, yo he querido sacar el significado de apostasía según el Google Chrome, la traducción, ¿vale? ¿Qué dice? La apostasía significa renuncia que hace una persona de sus creencias religiosas o políticas. Abandono de su religión o creencia. También significa apostasía abandono del estado sacerdotal o pastoral. También significa la apostasía rechazo del cristianismo por parte de una persona anteriormente cristiana. Eso nos dice traducción Google. Y es muy importante, amados, que lo mismo que dijo Pablo, lo dice Jesús. Entonces, estamos viendo cómo la apostasía ya se cumple en gran parte, aunque estoy seguro de que gran parte de la apostasía nacerá en medio de Europa, nacerá en medio de Estados Unidos, aunque la haya, pero no tan fuerte. Todavía aquí en Europa podemos predicar el Evangelio, todavía no nos avergonzamos del Evangelio, todavía no lo rechazamos. Pero mira, querido, lo mismo que dijo Pablo lo dice Jesús, Mateos 24, abre tu Biblia. Y voy a estar leyendo Mateos 24:4. Respondiendo Jesús dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, dice Jesús, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañan. Estamos viendo cómo se conectan las profecías. Pablo dijo que nadie os engañe por carta, ni por espíritu, ni por palabra, como si esta carta hubiera venido de mí conforme a la venida del Señor. Lo mismo dice Jesús.
El versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Turbéis, la iglesia de Tesalónica ya estaba turbada. Miráis que os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá que, querido, esto quiero que prestas bien atención, porque la Biblia nos da un orden. Habrá pestes, habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Estamos viviendo tiempos de pestes. Después de la peste, cuando la tierra está paralizada, habrá que una gran crisis, habrá hambre. Mira cómo el Señor Jesucristo nos lo está diciendo. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Esto, querido, lo he clasificado. Esos son los primeros 6 sellos. Estos son los primeros 6 sellos que la Biblia nos habla. Estos son los primeros 6 sellos. Hambre, dolor, terremoto, nación contra nación. Entonces, querido, el versículo 9 me encanta cómo Jesús explica las cosas, porque el versículo 9 hay una palabra clave para que nosotros entendamos que el versículo 9 empieza a hacer una diferencia. Es un momento duro para la iglesia. Es un momento duro para los que servimos al Señor Jesucristo, que empieza con la palabra entonces. Entonces que empieza, es decir, la persecución. Es decir, los cristianos o la iglesia es perseguida del anticristo. Estamos viviendo los tiempos de pestes, todavía no estamos viviendo el hambre. Estamos viendo como en estos tiempos los pestes están, el mundo se está preparando para la gran crisis, y de esta gran crisis entendemos que se levantará el gobierno mundial, se levantará el anticristo. Por eso que la Biblia nos explica perfectamente a través de este entonces. A través de este entonces empieza para la iglesia momentos difíciles. No sabemos si cuando acaba la cuarentena las cosas cambiarán al 100% o cambiarán poco a poco, pero estoy seguro de que no va a ser como estuvimos antes de aquel entonces. Y yo veo del versículo 9, querido, hasta el versículo 26, Mateos 24, que empieza el séptimo sello. Es este. Entonces, vamos a leer 9 que dice, entonces serán llevados presos y entregados a las autoridades, para que los maltraten y los maten. Todo el mundo os odiará por ser mis discípulos o mis seguidores. Muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí. Unos traicionarán a otros y sentirán odio por él. Querido, aquí empieza el anticristo, según mi manera de ver la iglesia en la Biblia. Aquí empieza el anticristo a perseguir la iglesia. Aquí se cumple la palabra de Apocalipsis 6, 9 y 10, donde decían con fuerte voz, Dios Todopoderoso, tú eres santo y siempre dices la verdad. ¿Cuándo te vengarás de los que nos mataron? Entonces Dios les dio ropa blanca y les dijo, deben esperar un poco más, porque aún no habían muerto todos los cristianos que deberían morir como vosotros. El versículo, ahora voy a seguir leyendo del 16 al 26, que dice lo siguiente. Del 16,
los que estén en la región de Judea que corran hacia las montañas, y el que esté en la azotea de su casa no baje a sacar nada, y el que esté en el campo no vaya a buscar ropa. Qué mal les va a ir a las mujeres que en este momento están embarazadas y a los que tengan hijos recién nacidos. Oren a Dios y pídenle que esto no suceda en tiempo de invierno o en día de descanso, porque este día gente sufrirá muchísimo. Nunca desde que Dios creó el mundo hasta ahora la gente sufrió tanto como sufriría este día, y jamás volverá a sufrir así. Dios ama a quien Él ha elegido, y por eso es el tiempo de sufrimiento no será muy larga. Quiero que presta bien al versículo 22, porque muchos dicen, no, que la iglesia no sufrirá nada, la iglesia será raptada del Señor. Sí, será raptada para la ira, para el día del dolor tremendo, pero sí la iglesia va a estar. Porque Pablo dijo que antes de que acontezca todo esto tiene que ver la apostasía y que se levante el hijo de la perdición. Entonces yo entiendo que la iglesia tiene que estar cuando este hijo de la perdición se levanta, que el anticristo. Y claro, hemos hablado antes que el hijo de la perdición se enfada con la iglesia a través del mundo, y aquí Jesús nos dice, Dios ama a quien Él ha elegido, y por eso el tiempo de sufrimiento no será muy largo. Si no fuera así, todos morirán. Si en estos días alguien dice, miren, ahí está el Mesías, o ahí está, no lo crean, porque vendrán falsos profetas y falsos mesías y harán cosas tan maravillosas que engañarán a la gente, si pueden también engañar a los que Dios ha llamado a seguirlo. Ya antes les había dicho a ustedes que si otros vienen y les anuncian, el Mesías está en el desierto, no vayan y les dicen, el Mesías está escondido ahí. No lo crean, queridos. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces el versículo 27 dice, porque como un relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Después de la activación, querido, quiero que entiendas, después de la activación del séptimo sello, que empieza el anticristo a trabajar en el versículo 9 con la palabra que hemos visto entonces, empieza la persecución, empieza una persecución hasta el versículo 26, empieza una persecución bastante grande, por decirlo así. Yo veo una persecución casi globalmente, ¿no? Y en el versículo 27 claramente ese rapto de la iglesia. El apóstol conecta, querido, la persecución con el rapto. O sea, para que lleguemos a ser raptados, tenemos que pasar una prueba de fuego. Te recuerdo que la Biblia dice que el oro debe ser probado. El diamante se coge en bruto, dice a Proverbios, y tiene que ser pulido para que saque su verdaderamente valor, el verdadero valor. Entonces, yo veo como el apóstol conecta la persecución con el rapto. El versículo 22 dice que los días se acortarán para nosotros, para los escogidos. Entonces veo que antes del rapto habrán muchos cristianos, por no estar tan, no sé, no quiero, pero por lo que veo en palabra, será una persecución, nos van a llegar a apretar a los hijos de Dios, a la iglesia. Y ahora algo muy importante, cuando empieza el anticristo a sentarse en su trono, debemos entender eso. Y lo vemos en la Biblia. Aparte de que el anticristo es el más grande perseguidor, el más grande enemigo de la iglesia, persecutor de los cristianos, de toda la historia del mundo, de todo. Claramente, ahora hay muchos dichos. Uno dice que el más grande, uno dice que el anticristo es el presidente de Estados Unidos. Otros dicen que el anticristo es papa. Otros dicen que el anticristo fue Hitler. Otros dicen que el anticristo fue Napoleón. Claramente, otros dicen que Trump. Otros X, otros Y. Pero yo digo que es duro porque ninguno de ellos han hecho lo que verdaderamente hará el anticristo. Puede ser que algunos de ellos le prepare el camino, porque el anticristo, querido, quiere hacer
copiar a Dios. Nosotros sabemos que a Jesús le vino a preparar el camino Juan el Bautista. Entonces, puede ser que algún capo, no doy nombre, puede ser Papa, que Mapa, que el X, que el Y, puede ser que son los que preparan el anticristo. Él prepara su venida. Leemos 4 de 2 Tesalonicenses 2 que dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto del culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Por eso digo que no es que sería imposible que algunos de estos sean el anticristo, es verdaderamente imposible. Puede ser que alguno de ellos le puede preparar el anticristo, y además yo creo que el anticristo tiene que ser judío. He hablado con un pastor estos días y él me dijo que el anticristo, él cree 100% que tiene que ser judío. Hay muchas derivaciones y muchos estudios que lo declaran. Y dice la Biblia que el anticristo se sentará en el trono de la iglesia diciendo que él es Dios. Y ahora vamos a llegar al versículo base que está en Daniel 9:27 que dice, durante una semana, Daniel 9:27 dice, durante una semana, mas este rey malvado hará un pacto con gran número de gente, con el mundo, querido. Pero a la mitad de la semana prohibirá que se haga ofrendas y en altar de los sacrificios se ofenderá gravemente. ¿A quién? A Dios. Después de esto, Dios destruirá al rey malvado que le ofendió. Te recuerdo que una semana profética, una semana es un año. Una semana tiene 7 días. Semana profética de Daniel son 7 años. Vemos como todo está escrito. El anticristo pacta paz con el mundo. ¿Quién persigue a los cristianos? El mundo. Y gran parte de Israel, pero ¿a cambio de qué hace el pacto de paz? A cambio de perseguir la iglesia, que hemos leído en Mateos a partir del versículo 9, a partir de aquel entonces. Pero dice la Biblia que a la mitad de 3,5 años pasa algo en estos momentos. El anticristo prohíbe la ofrenda para el Señor y el Señor se enfada, dice. Se enfada, el Señor se siente ofendido, dice la Biblia. Se ofenderá gravemente Dios, dice la Biblia. Entonces el Señor claramente baja para destruirlo. En este momento que el Señor baja a destruirlo, nosotros ya no estamos ahí. Vamos en Apocalipsis 10 y 11, que antes lo hemos hablado, y recuerdo que estamos en el tiempo de la última trompeta, la trompeta 7. ¿Vale? Apocalipsis 10, versículo 18, dice la palabra, y se airaron las naciones. Pues está claro que se airaron las naciones. Empieza a decir así, y se airaron las naciones. Apocalipsis 11, versículo 18. Apocalipsis 11, versículo 18 dice, y se airaron las naciones. ¿Por qué se airaron? Lo hemos visto. Porque alguien ha hecho pacto con ellos y nos persiguieron. Es decir, se enfadó el mundo. Hemos leído antes Daniel 9:27, que dice, durante una semana el rey malvado hará pacto con gran número de gente, dice Daniel. ¿Con quién? Con el mundo. Y vemos en Apocalipsis 11:18 como el Señor nos confirma lo que Daniel dijo. Y dice, y se airaron las naciones. Está claro que el anticristo hace pacto con las naciones y con el mundo para perseguir y destrozar la iglesia del Señor. Y como he dicho esto pasará, por no decir en 100% de la tierra, que puede pasar en 100% en gran parte de la tierra, aunque ahora mismo está en ciertos lugares estos acontecimientos. Pero luego dice, Apocalipsis 11:18, pero tu ira ha venido. ¿Y la ira de quién ha venido, querido? La ira de Dios. Cuando la ira de Dios baja, la iglesia está llevada al cielo. He enseñado este dibujo. Cuando la ira del Señor, o sea, la gran día de la tribulación, llega, la iglesia ya está raptada al cielo. Entonces, esto es muy fácil. Si leemos Juan 17:14,
Mira lo que nos dice la Biblia. Yo les he dado tu palabra y el mundo, las naciones, lo saboreció. Porque son del mundo, porque no son del mundo, como tú tampoco y yo soy del mundo. Es muy bonito lo que Juan me enseña aquí en el versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo, las naciones lo saboreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Juan. Y Juan lo dice otra vez en el versículo 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos viendo como nosotros no pertenecemos al mundo. Entonces, si el Señor se enfada y la ira del Señor baja, no baja para nosotros, porque nosotros no somos del mundo. El mundo se enfada con nosotros porque dice el Juan 14, yo les he dado tu palabra, y el mundo y las naciones que hicieron con nosotros no nos quiso escuchar. Siempre nos tratan de locos por predicar, nos dicen, mira, aquí están los cristianos. Entonces estamos viendo que a los 3 años y medio, cuando se rompe el pacto del Señor, la iglesia antes de estos 3 años y medio tienen que estar arriba en el cielo. Pero te estoy diciendo que en estos 3 años y medio, cuando el anticristo viene, en el versículo 9 de Mateo, entonces la iglesia sí pasará un tiempo en estos primeros 3 años y medio. Será un tiempo de dolor para la iglesia, un tiempo de persecución, un tiempo de Apocalipsis 9 y 10, donde se tiene que cumplir el número de muertos en Jesús. ¿Entendéis? Entonces, mira nuestra identidad. Filipenses 3:20, que me encanta, que dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la iglesia suya. Es fácil, sufrimos persecución, pero en el día de la ira, antes de los 3 años y medio, antes que el Señor baje, la iglesia tiene que ser robada al cielo para que la ira del Señor baje. Apocalipsis 3:10, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, dice la Biblia, yo también te guardaré a ti, iglesia, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está claro, la iglesia no está sufriendo la gran tribulación, la gran ira de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice que te guardaré de la hora de la prueba. A nosotros nos guarda en el cielo con Jesús y viene la ira sobre el mundo. Volvemos en Apocalipsis 11:18 y dice, y se iraron las naciones y tu ira ha venido. Claramente lo hemos explicado, las naciones se airaron, empezaron a perseguir la iglesia, entonces la ira del Señor baja, la iglesia sube y baja. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón, ¿ves? Aquí ya se cumple lo que Apocalipsis 6, 9, 10 dice, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón. El Señor dice en Apocalipsis 9, 10, cuando les da la respuesta, esperar que se cumpla el número, dice que los viste de ropa blanca para recibir al Señor Jesús y luego el galardón. Y el dar de galardón a tus siervos y a los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a nosotros, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Atención, querido, porque hay una cosa muy bonita que en el versículo 19, ¿vale? Este es 18. En el versículo 19 hay algo muy bonito que es un misterio del Señor. Mira lo que dice el versículo 19, querido. Mira el orgullo del Señor, y te pido que estés muy atento a esta palabra, querido. El Señor está maravillado, el Señor está orgulloso. Versículo 19, Apocalipsis. Dice de la siguiente manera, y el templo de Dios fue abierto en el cielo,
Fue abierto el templo de Dios en el cielo. ¿Para qué? Volvamos al versículo 18. Para recibir a los suyos, a los que en aquel día dijeron, Señor, ¿hasta cuándo? A los muertos que resucitaron primero, que el Señor los vestió de blanco, y a la iglesia que fue llevada de la tierra cuando se iraron las naciones y la ira del Señor ha venido. La iglesia fue llevada. Entonces dice, y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto, acuérdate bien, arca de su pacto, se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y gran granizo. ¿Qué se veía, querido, en el trono? ¿Qué se veía en el trono? En el templo de Dios, cuando fue abierto en el cielo, dice la Biblia que se veía que una arca, el arca de su pacto. Y ahora quiero que entiendas y que prestas muy bien atención. ¿Qué era el arca? ¿Qué significaba el arca para el pueblo judío? El arca era como una señal para ir al cielo. ¿Por qué lo digo? Porque el arca era un cofre sagrado ubicado en el lugar santísimo. Era una caja de madera cubierta con oro, con 2 correas de cuero atada, y dentro eran los mandamientos, los 10 mandamientos que el Señor prometió a Israel, a los judíos, a través de Moisés, y Moisés lo ha escrito en el monte con su mano. Entonces, el arca era la palabra clave para que el pueblo judío llegase al cielo. Pero llegó un día que el arca desapareció. Ahora, los teólogos dicen una cosa, hay pastores que dicen una cosa. Entonces, yo sé que este arca se perdió, desapareció en la invasión de los sirios, pero encontré algo maravillosamente muy bonito en segunda de Macabeos 2, el versículo 7 en adelante, cuando todo el mundo buscaba el arca, todo el mundo se preocupaba por el arca, pues Jeremías viene y dice una cosa, versículo 7, Jeremías, al saber de esto, los reprendió diciéndole, ese lugar debe quedar desconocido. Vemos como hoy en día están diciendo que el arca está ahí, que el arca está allá. Eso no tiene importancia. Jeremías dice, ese lugar debe quedar desconocido hasta que Dios tenga compasión de su pueblo y vuelve a reunirlo. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Hasta que Dios tiene compasión de su pueblo y vuelve a reunirlo. Entonces, me voy otra vez a Apocalipsis. En Apocalipsis, ¿y qué dice el orgullo del Señor? El templo de Dios fue abierto y en el cielo se veía el arca. Pues claramente, pero antes de que esté en el 19, el 18 nos habla del rapto de la iglesia en el cielo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? En aquellos tiempos el arca representaba una señal para ir al cielo. En estos tiempos, en Apocalipsis, cuando el Señor habla, se ve el arca, querido, significa la iglesia del Señor. Significa todo aquel que dijo Juan, les di su palabra por medio de vosotros para llegar al cielo y el mundo los desobedeció, el mundo los trató de locos. El arca en el templo de Dios, cuando el Señor habla del templo y se ve, es el orgullo del Señor, es la misma iglesia. Si en aquella época el arca era una señal santa para ir al cielo, en estos tiempos la iglesia significa el arca. Y sigo leyendo. Entonces el Señor hará conocer, dice Macabeos 8, entonces el Señor hará conocer nuevamente estos objetos, ya para cenar en la gloria del Señor, y la nube como aparecieron en tiempo de Moisés cuando Salomón pidió al Señor. Está claro, querido. Yo creo que el arca de aquella época simbolizaba la iglesia de hoy en día. Aparte de que Jeremías lo dice, que acabamos de leer, la iglesia es el arca de su pacto, querido. ¿Por qué digo esto? Porque significa que la iglesia del Señor somos nosotros quien llevamos vivo a Jesús. Lo llevamos desde hace más de 2000 años, querido, en el desierto de este mundo. Nosotros llevamos su palabra
y sus enseñanzas a este mundo. Entonces el Señor, cuando coge la iglesia, abre el templo, dice la Biblia, y el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se ve en el templo. Nosotros somos arca de su pacto. Nosotros somos quien llevamos estas verdades del Señor Jesús durante estos tiempos de la cruz hasta acá. Entonces esto tiene sentido y el Señor me mostró esto y es muy bonito. Querido, que Dios te bendiga mucho. Que el Señor te dé gracia, que el Señor te dé entendimiento para poder estar firme en el Señor en estos tiempos que estarán por venir. Hay muchos pastores, muchos predicadores que dirán, no, Dios dará victoria, va a venir tiempo mejor. No, Dios dará victoria sí, pero tiempos mejores para la iglesia, yo no creo que vendrán. Vendrán tiempos de avivamiento después de todo esto. Vendrán tiempos donde todavía el Señor permite que mucha gente se convierta y tendremos un tiempo, unos años para seguir tratando de hablar con las personas del Señor, para seguir hablando con fuerza que Jesucristo es vivo, para seguir enseñándole a las personas de que sí tienen vida eterna, que dice la Biblia, que es en Jesucristo. Amén. Queridos, Dios os bendiga y si tenéis cualquier duda, yo estoy aquí y me gusta pues aprender juntos, me gusta que podamos juntamente pues estas dudas las llevamos a la pie de la cruz para que el Señor nos explique. Amén. Dios os bendiga.